Hola, ¿qué tal? En este video les voy a dar una breve introducción de lo que son las bases de datos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de manera organizada para que posteriormente la podamos encontrar y utilizar fácilmente. Podemos utilizar programas conocidos como gestores de base de datos para manejar toda esa información. Por ejemplo, al decir gestores de base de datos, nos estamos refiriendo a esos programas con los que nosotros podemos manejar las bases de datos, por ejemplo, Oracle, MySQL, que es en nuestro caso que vamos a utilizar este gestor, Access, SQL Server, etcétera. Hay varios. Entonces, aquí les hablo un poquito más de los sistemas de gestión de base de datos, pero antes que nada comentarles que las bases de datos son muy importantes, ya sea las empresas, las instituciones, por ejemplo, instituciones como hospitales, bancos, como escuelas, hacen uso de base de datos para poder hacer un buen manejo de toda esa información, modificarla, almacenarla, eliminarla, etcétera. O sea que allí en las bases de datos se concentra la información que mm, tienen esa, ya sea esa empresa o esa institución. Por ejemplo, una escuela pues tiene toda la información de los alumnos, sus calificaciones, sus direcciones, nombres, edades, si han pagado, etcétera. Ahora, sistemas de gestión de base de datos. Un sistema de gestor de base de datos, aquí podemos ver que se le conoce como SGBD, Sistema Gestor de Base de Datos. Es un conjunto de programas que permiten almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos. Vamos a utilizar MySQL, que es un sistema de gestión de base de datos que se basa en el lenguaje de consulta estructurado SQL. Es decir, SQL se refiere a eh, ¿cómo se dice? Es un lenguaje de consulta estructurado y es un lenguaje estandarizado. Quiere decir que, por ejemplo, MySQL utiliza ese lenguaje para poder hacer el manejo de las bases de datos. De igual manera, en otros tutoriales que he hecho, he utilizado PostgreSQL, que de igual manera utiliza el lenguaje SQL. Eh, el hecho de que utilicen el lenguaje SQL significa que va a ser muy similar el manejo de la base de datos MySQL que cualquier otro gestor que también utilice el lenguaje SQL. Claro que cada gestor de base de datos va a tener sus ligeras diferencias, pero todos van a tener mucho en común. Así que si tú aprendes MySQL, de igual manera vas a poder aprender otros tipos de gestores de base de datos que de igual manera utilicen el lenguaje SQL. Ahora, las tablas. Las bases de datos pues contienen tablas que ahí vamos a poner la información. Entonces, cada base de datos está conformada de una o más tablas y claro que cuando estamos hablando de empresas, de instituciones grandes, pues va a haber un montón de tablas. Entonces, estas tablas van a contener esa información, esos datos y cada tabla va a estar conformada ya sea de una o más filas, ¿sí? Las filas se refieren a los registros, es decir, las columnas son, por ejemplo, ID de vendedor es una columna, esta es otra columna, aquí donde dice nombre, cantidad de ventas es otra columna, vendedor es el nombre de la tabla y las filas se refieren a los registros, o sea, este es un registro, este es otro registro, o sea, esto vendrá siendo una fila, otra fila, otra fila. Aquí esta tabla tiene 6 filas y 3 columnas, ¿sí? Y esta tabla tiene también 6 filas y tiene 6 columnas. O sea, esta tiene 6 filas y 3 columnas, estas 6 filas y 6 columnas. Y esa tabla se llama ventas. Y estas dos tablas, esta tabla llama vendedor y esta tabla llamada ventas están relacionadas entre sí. Porque aquí vemos que para poder realizar una venta tenemos que poner quién realizó esa venta y ponemos el ID del vendedor. O sea, el ID se refiere al identificador. Entonces aquí estamos diciendo que la venta 100, 101 y 102 la realizó el vendedor 1, ¿sí? La venta 103 y 104 la realizó el vendedor 5 y la venta 105 la realizó el vendedor 2. O sea que esta tabla está relacionada con esta porque aquí el vendedor pues se encuentra en la tabla vendedor. O sea que si nosotros ponemos, vamos a suponer, relacionamos estas dos tablas y yo pongo el ID del vendedor, de un vendedor que no existe en la tabla vendedor, pues ahí me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque para poder ingresar un vendedor en la tabla ventas, ese vendedor tiene que existir en la tabla vendedor. Luego vamos a ver eso, ahorita simplemente es la introducción de a qué se refiere con base de datos relacionales. Y aquí les hablo un poquito más del lenguaje SQL. Se conoce como lenguaje de consulta estructurado por sus siglas en inglés, Structured
Query Language, mi inglés no es muy bueno, pero es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en ellas. Con este tipo de lenguaje podemos crear, actualizar y manipular las bases de datos. Se trata de un lenguaje universal empleado en cualquier sistema de gestión de base de datos relacional y cuenta con un estándar definido a partir del cual cada sistema gestor ha desarrollado una versión propia, como les acabo de decir. Es un estándar, ¿no? Así que los gestores de base de datos relacionales que hacen uso de este lenguaje, pues van a tener mucho en común al momento de comunicarse con las bases de datos. Pero claro que cada sistema va a tener también su propia versión, va a tener sus ligeras diferencias, pero de igual manera, como les digo, si tú aprendes en un gestor de base de datos, ese te va a servir para otro gestor de base de datos de SQL también. Así que si tú, por ejemplo, ya tienes nociones de PostgreSQL, de igual manera te va a servir para MySQL y para otros tipos de gestores de base de datos. Entonces, y ya con esto, brevemente les voy a explicar cómo podemos crear nuestra primer base de datos y nuestra primer tabla. Ahora pues estamos aquí en MySQL Workbench. Con este programa nosotros vamos a poder hacer un uso de las bases de datos, creación de base de datos, manipulación, etcétera. Así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear una conexión nueva si es que no la tienes antes. Aquí donde dice root, cuando ustedes instalan MySQL Workbench, pues ustedes tienen que introducir una contraseña. ¿Por qué se pone contraseña? Porque así como las bases de datos pueden contener información delicada, entonces cualquier persona malintencionada la puede borrar, la puede modificar. Entonces, el responsable de la base de datos, pues, tiene que cuidar su base de datos. Y no cualquier persona puede manejar esa base de datos, así que por eso está protegida con una contraseña. Entonces, cuando en una empresa, si ustedes, cualquier persona le mete mano a la base de datos, hasta la puede eliminar y eso puede ser un desastre realmente. Así que mi contraseña, pues yo la voy a poner. Le doy aquí, ok. De igual manera, ustedes pueden crear otra. Luego se nos aparece esto. Nosotros podemos crear la base de datos, podemos, como les digo, crear las tablas y todo con puro código, pero ahorita les voy a enseñar de la manera con la interfaz así directamente. Nos vamos aquí, este es, dice create a new schema in the connect server, o sea que vamos a crear una base de datos. Aquí me pide el nombre, le voy a llamar simplemente PD, entonces le doy aplicar, ¿sí? Entonces le doy aquí aplicar y ya se nos acaba de crear. Después de esto, ya tenemos aquí nuestra base de datos, puedo cerrar esto. Tenemos aquí nuestra base de datos, pero esa base de datos no tiene ninguna tabla. Entonces las bases de datos pues, tenemos que acomodar la información en tablas. Le damos aquí Create Table. Entonces le voy a dar un nombre a esa tabla aquí donde dice nombre de la tabla, New Table dice. Yo le voy a dar el nombre de, le voy a llamar alumnos, o sea que va a ser una tabla que va a contener la información de alumnos. Entonces aquí en esta parte vamos a poner las columnas de esa tabla. O sea, las columnas son, por ejemplo, donde nosotros vamos a poner, donde diga la ID del alumno, el nombre del alumno. Ahorita van a ver. Primero, pues, es recomendable pues ponerle un identificador. Le voy a dar el identificador ID alumnos, ID alumno. Aquí estoy especificando que es de tipo entero. Primary key. Luego les voy a explicar esto de primary key, luego se los voy a explicar. Ahorita quedémonos que este ID de alumno se refiere al identificador, ¿sí? Esto del identificador se refiere porque para que no haya dos o más alumnos con el mismo número de alumno. Por ejemplo, ustedes saben que en una escuela no puede repetirse el número de alumno, porque el número de alumno, el número de control o como se llame en tu escuela, pues es la manera en que va a identificar a cada alumno. Entonces, si no ponemos el identificador, va a haber 80 alumnos con el mismo ID, entonces eso sería un problema. Entonces, por eso aquí pongo primary key, no, esto significa NN, not null, y esto significa primary key, luego les hablaré del primary key. Luego vamos a crear otra columna que sea para el nombre del alumno, y este es de tipo varchar, o sea que es texto, dice 45 caracteres, ¿sí? Si nosotros no accedemos, voy a ponerle aquí simplemente
10. 10. Ahorita quiero que vean qué es lo que sucede si nos excedemos en el momento en que pongamos el nombre. Y aquí le pongo not null para no dejarlo en blanco. Y otra que sea la edad del alumno. Edad-alumno. Y la edad la podemos poner de tipo, la voy a poner de tipo entero, int. Y esta la voy a poner también not null, que no la podemos dejar en blanco. Y ya le damos aquí en aplicar para que se apliquen los cambios. Y este es el código que se genera. Nosotros también pudimos haber creado nuestra tabla con puro código, pero luego les voy a explicar eso. Este es el código que se genera. Aquí dice create table, creamos la tabla llamada base de datos y la tabla llamada alumnos que pertenece a la base de datos llamada BD. Dentro del paréntesis tenemos el código, creamos ¿cómo se llama? Columna que se llama ID, que bajo alumno de tipo entera. No podemos dejarla sin poner nada ahí, tenemos que poner el ID de alumno. Otra columna llamada nombre que bajo alumno, para que va a contener 10 letras. Not null, tampoco podemos dejar en blanco ese dato. Y la edad del alumno, la columna se llama edad bajo alumno, de tipo entera, tampoco podemos dejar nulo allí. Y el identificador es ID bajo alumno. Le damos aquí a aplicar y ya se está aplicando esto. Ahora, para visualizar nuestra tabla, podemos cerrar esto. Lo voy a hacer mediante código, simplemente aquí estamos poniendo código SQL, select asterisco from, y ponemos el nombre de la tabla para visualizar nuestra tabla y le damos aquí donde dice, aquí, a ver, no, esto es aquí. A ver, aquí me está diciendo, ahí está. Lo que pasa es que no había seleccionado la base de datos, ya me había marcado por eso esto. Entonces, aquí ya estamos visualizando la base de datos, ID-alumno, nombre-alumno, edad-alumno, pero vemos que está en blanco, no hemos llenado esa información. Así que lo que voy a hacer es que voy a poner algunos datos. Entonces, primero, ID de alumno, ahorita quiero que vean lo que va pasando. Nombre-alumno, Pepe, edad-, voy a dejar esto sin introducir el dato. Ahora, ID-alumno, voy a poner nuevamente la ID 1 para otro alumno. Hay aquí. Y aquí hemos añadido 4 filas para 4 alumnos, pero aquí nos va a marcar un error porque estamos poniendo duplicado el ID de alumno y acuérdense que el ID del alumno debe de ser único. Entonces, igual aquí donde está dice null porque no debemos dejar nada en blanco, le voy a dar a aplicar, tal como se los dije. Dice aquí que hubo un error aplicando el script de SQL, o sea que aquí me está diciendo que el campo, si nos fijamos aquí, este error, dice aquí que el campo edad-alumno no tiene un valor predeterminado. Vimos que lo dejamos en blanco cuando habíamos especificado que no lo podíamos dejar en blanco. Así que vamos a ponerle aquí para que no quede esto en blanco. Hay que analizar que me apareció el número, el ID-1, que dejamos su edad en blanco. Así que nuevamente, bueno, ¿qué fue lo que hice? Bueno, a ver. A ver, aplicar. Ahí está, aplicar. Me está diciendo aquí, me está especificando que Pepe con el ID 1, pues no tiene aquí donde el campo edad-alumno tiene un valor predeterminado y no tuvimos que haberlo dejado en blanco, así que le vamos a poner una edad, le voy a poner la edad de 20. Vemos aquí que la edad sí la podemos repetir porque ese no es el identificador es el ID, así que nos va a volver a aparecer un error nuevamente porque aquí me está diciendo que también hubo un error aquí en SQL porque está duplicado la llave primaria
uno, o sea, con ID 1, la estamos repitiendo, o sea que si no debe de suceder eso, no debe de haber dos alumnos con el mismo ID, así que le vamos a cambiar el ID, le voy a poner 4 y ya con eso no va a haber ningún error, entonces le voy a dar a aplicar y vemos que ya no pasó ningún error. Vamos a suponer que pasa otro día y ustedes quieren entrar a su base de datos, les damos la conexión, le pongo la contraseña y ya pues ustedes van a ver su base de datos. Aquí pues donde dice query 1 ponen select con este código from y ponen el nombre de la tabla. ¿Sí? Select from alumnos. No sé. Entonces le dan aquí y ya pueden visualizar esa tabla. ¿Sí? Y también hay otras, ¿cómo se llaman? Comandos para que nosotros podamos hacer otras operaciones, modificar la tabla, eliminar datos, etcétera. Entonces, aquí me está diciendo que hay 4 filas, ¿sí? Entonces, esto es simplemente una breve introducción. Con código también pudimos haber hecho todo esto, pero eso lo voy a dejar para otro video, así que nos vemos en el siguiente video. Chao.